¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Historias en 8 minutos. Hoy les traigo una historia que es literalmente una bomba. Vamos a hablar de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Arranquemos. Julius Robert Oppenheimer nació en Nueva York en abril de 1904 en una familia que nadaba en dinero. Su papá era un importador textil judío alemán que se hizo millonario en Estados Unidos y su mamá era pintora. Para que se hagan una idea, tenían una colección de arte con obras de Van Gogh, Picasso y Rembrandt en su casa. Casi nada, ¿eh? Era un niño súper protegido, sobre todo después de que su hermano mayor muriera al poco de nacer. Esto lo convirtió en un chico introvertido, soñador y, según lo describían, atormentado. Los deportes no eran lo suyo, pero su cerebro era de otro planeta. Desde pequeño demostró un talento increíble para las mates y las ciencias. Lo metieron en una escuela de élite en Manhattan, la Ethical Culture School, que le metió en la cabeza un montón de ideas sobre justicia social que más tarde le traerían problemas. De ahí saltó a Harvard y, atención, se licenció en química con los máximos honores en solo 3 años. 3 años. Ahí empezó a picarle el gusanillo de la física experimental. Pero ojo, que no todo era color de rosa. En lo personal, Robert lo pasaba fatal, con depresiones y cada vez más encerrado en sí mismo. Después de Harvard se fue a Europa a seguir estudiando, primero a Cambridge, en Inglaterra. Y aquí es donde la cosa se pone turbia y empieza el misterio de la manzana. Resulta que Robert era un desastre en el laboratorio. Se dio cuenta de que lo suyo era la física teórica, la de pensar, no la de mezclar líquidos. Entró en una depresión gorda y, aquí viene lo bueno, cuenta la leyenda de que en un impulso envenenó una manzana con cianuro y se la dejó en el escritorio a su supervisor. Por suerte, el tipo no se la comió. Se dice que el padre de Oppenheimer movió sus hilos para evitar que acabara en la cárcel, con la condición de que fuera un psiquiatra. Hay que decir que esta historia no está 100% confirmada, es más bien una creencia popular. Otras versiones dicen que fue el propio Oppenheimer quien lo contó años después como una anécdota extraña. ¿Ustedes qué creen? ¿Un arrebato de locura? Dejando atrás las manzanas envenenadas, en 1926 se fue a Alemania, a la Universidad de Gotinga, que era como el paraíso de la física teórica. Allí, con solo 23 años, se sacó el doctorado y se codeó con futuros gigantes como Heisenberg y Fermi. Era un genio para los idiomas. Llegó a dominar el griego, el sánscrito y hasta el holandés. Cuando volvió a Estados Unidos, se convirtió en profesor en Berkeley y Caltech y montó la que muchos consideran la primera y mejor escuela de física teórica del país. Sus alumnos lo adoraban, lo imitaban en todo, aunque sus trabajos eran súper difíciles de entender, porque usaba unas matemáticas elegantísimas pero muy complejas. Hizo aportes increíbles, predijo la existencia del positrón y junto a otros científicos predijo matemáticamente la existencia de los agujeros negros en 1939. Hay quienes dicen que si hubiera seguido por ahí, se habría llevado un premio Nobel. Pero ¿y la política? Pues al principio Oppenheimer vivía en su mundo. Llegó a decir que ni se enteró de la crisis financiera de 1929. Su despertar político llegó en 1936 cuando conoció a Jean Tatlock, una psiquiatra y activista de izquierdas que era miembro del Partido Comunista. A través de ella, Oppenheimer empezó a simpatizar con el comunismo y a donar un montón de dinero, y para apoyar a los republicanos en la Guerra Civil Española y a científicos que huían de los nazis. Él siempre negó ser del partido, pero el FBI ya le había echado el ojo y le abrió un expediente en 1941. La cosa se complicó más cuando en 1940 se casó con Catherine Kitty Puening, una bióloga que también había sido militante comunista. Todo este cóctel de genialidad, depresión, ideas de izquierda y amistades peligrosas estaba a punto de explotar, porque el mundo se preparaba para la Segunda Guerra Mundial y un proyecto secreto iba a cambiar su vida y la historia para siempre. Pero eso, amigos, se los cuento en unos minutos. Si te está gustando esta historia, dale al botoncito de me gusta y suscríbete. Es gratis, rápido y nos ayuda un montón. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, en Estados Unidos cundió el pánico de que los nazis crearan un arma nuclear. Así que el presidente Roosevelt puso en marcha el Proyecto Manhattan. ¿Y a quién pusieron al mando de la parte científica? A nuestro Oppenheimer. El general Leslie Groves, un tipo duro que había dirigido la construcción del Pentágono, lo eligió a él para dirigir el laboratorio de los Álamos. La decisión fue una sorpresa para todos. Un tipo sin experiencia administrativa y con amigos comunistas al frente de algo tan importante.
pero Groves vio en él al único capaz de liderar a un montón de cerebritos y le dio el visto bueno. Oppenheimer eligió un lugar remoto en Nuevo México, cerca de su rancho, para montar el laboratorio. Y ahí, Oppenheimer se transformó. Pasó de ser un profesor introvertido a un líder carismático que se sabía todos los detalles del proyecto, pero la sombra de la sospecha no lo abandonó. En 1943, un amigo suyo con contactos comunistas le sugirió pasar información a la Unión Soviética. Oppenheimer se negó, pero tardó meses en contárselo a las autoridades y, para proteger a su amigo, dio versiones contradictorias y se inventó parte de la historia. Años más tarde, cuando le preguntaron por qué mintió, dijo: «Porque yo era un idiota». El 16 de julio de 1945 llegó el momento de la verdad, la prueba Trinity, la primera detonación de una bomba atómica. Se hizo de madrugada en el desierto de Alamogordo. La explosión fue brutal, una bola de fuego cegadora y una nube de hongo que subió 12 kilómetros. Mientras algunos científicos celebraban eufóricos, Oppenheimer se quedó mudo. En ese momento recordó una frase de un texto sagrado hindú: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Esta frase se ha hecho súper famosa y se cree que fue una muestra de su arrepentimiento inmediato. Pero como siempre en esta historia, hay debate. Se dice que Oppenheimer pudo haber dramatizado un poco la escena con el tiempo. Pocas semanas después, el horror se hizo realidad. El 6 de agosto de 1945, la bomba Little Boy cayó sobre Hiroshima. 3 días después, Fat Man destruyó Nagasaki. Murieron más de 200.000 personas al instante y cientos de miles más después por la radiación. El orgullo de Oppenheimer se convirtió en un sentimiento de culpa terrible. Aunque nunca dijo que se arrepintiera de haberla construido, le confesó al presidente Truman: «Siento que tengo las manos manchadas de sangre». A Truman no le gustó nada el comentario, lo llamó científico llorón. Después de la guerra, Oppenheimer se dedicó a pedir el control internacional de la energía nuclear para evitar una carrera armamentista, pero la Guerra Fría ya estaba aquí. Se opuso a crear la bomba de hidrógeno, un arma 1000 veces más potente, por razones éticas. Esto, junto a su pasado de izquierda, lo puso en el punto de mira del macartismo. Sus enemigos, como Louis Strauss, el jefe de la Comisión de Energía Atómica, y Edward Teller, el padre de la bomba H, aprovecharon la oportunidad. En 1953 lo acusaron de ser un riesgo para la seguridad nacional y le suspendieron sus permisos. Le ofrecieron renunciar, pero Oppenheimer, para limpiar su nombre, pidió una audiencia. El juicio fue una farsa. Lo interrogaron durante 27 horas, lo humillaron y usaron grabaciones ilegales en su contra. Varios colegas, incluido Teller, testificaron en su contra. Al final, le revocaron su autorización de seguridad. Lo declararon un ciudadano leal, pero con defectos de carácter. Fue el fin de su carrera en el gobierno. Se convirtió en un exiliado académico. Para muchos científicos fue un mártir, un Galileo moderno perseguido por sus ideas. Oppenheimer pasó sus últimos años dirigiendo el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y retirado en una playa de las Islas Vírgenes que hoy, de hecho, se conoce como Playa Oppenheimer. Se dice que el juicio lo dejó como un animal herido. En 1963, el presidente Kennedy intentó rehabilitar su figura dándole el prestigioso premio Enrico Fermi. Oppenheimer, un fumador empedernido, murió de cáncer de garganta en 1967, a los 62 años. Y ahora, volvamos a la pregunta del principio. ¿Realmente intentó envenenar a su profesor con una manzana? Bueno, la historia es una creencia popular que nunca se ha podido comprobar del todo. Se dice que él mismo lo confesó, pero no hay pruebas definitivas, quedando como una de esas anécdotas extrañas que rodean a las personalidades complejas. Lo que sí es una realidad es que su creación, la bomba atómica, fue un veneno mucho más potente que cambió el mundo para siempre, dejando una marca imborrable en la historia y en la conciencia de su propio creador. No fue hasta 2022, 55 años después de su muerte, que el gobierno de EE anuló la decisión de 1954, admitiendo que el proceso fue injusto y reafirmando su lealtad. Y así termina la increíble y trágica historia de Robert Oppenheimer. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue un héroe que ayudó a ganar la guerra o un villano que desató el apocalipsis nuclear? Déjenme su opinión en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más historias en 8 minutos. Hasta la próxima.